Muy bienvenidos a todos los que se están conectando hoy por internet. Siempre es una bendición tan grande saber que hay personas de diferentes países, gente con quienes realmente hemos formado en el tiempo de la pandemia, realmente lazos de amor muy fuertes, porque hemos compartido tiempos muy bonitos, aún virtuales. Muy bienvenidos a ustedes y esperamos que hoy sea de mucha bendición para ustedes, que la palabra les llegue al corazón y que el Señor les bendiga y bienvenidos a esta transmisión. Y ahora vamos a empezar con la última conferencia de esta serie sobre evangelismo, el Espíritu Santo en el evangelismo. El Espíritu Santo en el evangelismo. Y para empezar esta tarde vamos a Hechos capítulo 10, por favor. Hechos capítulo 10. Miraremos esta escritura en un momento. En estos días preparando y estudiando para este tema, empecé a ver algo tan lindo en las escrituras, algo tan hermoso, que realmente todo lo que pasa en el evangelismo es por el Espíritu Santo. Absolutamente todo. No es por nosotros, es Él que está haciendo todo. Y empecé a ver que realmente Él va armando todo un escenario para encuentros divinos. Por favor, di conmigo y dile a alguien a tu lado más bien, yo quiero encuentros divinos. Ajá. Y Él va moviendo fichas, Él va poniendo circunstancias, Él va juntando la gente que Él necesita que se conecten. Y es algo muy hermoso ver cómo Él va preparando tanto el corazón de la persona que va a ser evangelizada, como preparando el corazón y la vida de la persona que va a evangelizar. Y todo, absolutamente todo, es por el Espíritu Santo. Él mueve sus fichas. Es algo tan hermoso ver esto. Habíamos visto en la primera palabra en esta serie, recuerden que hay dos elementos en el hecho de evangelizar. Está la palabra que vamos a dar y está el corazón si está al frente, que va a escuchar esta palabra. Entonces, en ambas partes está el Espíritu. Y en el viaje no hace mucho, hace como un mes, que fui a Monterrey, México, para predicar en un evento allí. Y de regreso pasaron dos cosas que realmente me impactaron, porque fue algo muy bonito y vi al Señor mover las fichas, literalmente. Cuando me subí al avión para venir desde Monterrey hasta Panamá, entonces me habían ascendido a primera clase, entonces yo tenía un asiento y el asiento a mi lado le pertenecía a una señora que se llamaba María. No sé cómo se veía porque nunca apareció. Entonces ellos estaban llamando cada nada en el avión que la señora María, no sé a dónde desvió Dios la señora María, pero lo que es cierto es que la sacó de allí porque Dios tenía otra persona para ese asiento. Entonces había una señora atrás que se llama Chemi y que su hija o su hijo trabaja con copa. Entonces cuando no apareció la señora María, pasaron a Chemi allí adelante. ¡Qué corazón tan listo para Dios! ¡Qué corazón tan listo para Dios! Entonces, todo el viaje de esas 4 horas fue algo tan hermoso, simplemente compartiendo del Señor con ella. Y antes de aterrizar en Panamá, ella estaba recibiendo a Cristo en su corazón, con lágrimas en los ojos. Fue algo tan precioso. Y el Señor realmente había movido a alguien. Yo no sé qué le pasó a María, que Dios la bendiga donde esté, pero ese asiento era para Chemi. Llegué aquí a El Dorado, aquí al aeropuerto. Y entonces ya salí para coger el taxi para llegar a casa. Y entonces ya el siguiente taxi iba a ser el mío, según la fila. Pero yo no sé qué problema tuvo ese taxista con la señora que maneja allí la fila de taxis, pero ella no lo iba a dejar recogerme a mí. Y fue algo impresionante. Ella lo mandó a salir de la fila, lo sacó de la fila y llegó el siguiente taxi. Entonces yo me subí al siguiente taxi. Y me subo allí y el taxista se sube muy formal y empieza a sonar la música, una adoración. Pero una adoración
de esas de hace unos 20 años que te llevan directamente al cielo derechito. Pues como eso estaba sonando, yo empecé a cantar. Y él también empezó a cantar. Y desde El Dorado hasta aquí, cantamos y lloramos por todo el camino, porque la presencia de Dios llenó de tal manera ese carro. Fue algo tan hermoso y a veces nos mirábamos en el espejo, pero era con lágrimas. Él estaba llorando, yo estaba llorando. La presencia de Dios era tan fuerte, pero tan fuerte. Y cuando llegué aquí, entonces yo ahí ya fue la primera vez que hablamos y él era de una de las iglesias hijas de Manantial de Vida. Entonces yo le dije, bueno, hermano, ahora sí, ¿cuánto le debo? Porque es importante pagar. Entonces él dijo, normalmente sí, pero hoy no. Hoy no. Él dijo, hoy yo no le voy a cobrar a usted. No le voy a cobrar. Él dijo, esto ha sido un refrigerio para mí desde el aeropuerto para acá. Y para mí también lo fue. Pero otra vez el Señor sacó a alguien para meter la persona que quería. ¿Están conmigo ahora? Y realmente eso es algo tan hermoso como el Señor va allí organizando el escenario para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer. Y lo que es tan hermoso es que en este momento, mis hermanos y mis hermanas, Dios está preparando corazones para que tú les evangelices. Y al mismo tiempo está preparando tu corazón para que puedas evangelizar. Bien, entonces, bueno, eventos en el día, circunstancias, situaciones, el Señor va allí obrando a través de todo esto. Y vamos a ver Hechos 10, porque aquí tenemos dos personas donde Dios realmente preparó todo el camino, donde Dios preparó sus corazones, y es una historia muy bonita, Pedro y Cornelio, pero vamos a empezar con Cornelio. Entonces vamos a leer por favor del 1 al 7. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, oh boy, centurión, con un buen cinturón seguro, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistan. Ahora, cuando miramos esta escritura, es muy obvio que el Espíritu Santo había estado obrando en el corazón de Cornelio desde hace tiempos. A veces hay almas listas para recibir al Señor en lugares inesperados. Un alma listo para Cristo en el ejército romano. En el ejército romano, y todo un centurión, un comandante en el ejército romano, pero sí, Dios había venido obrando en él, porque mira todo lo que dice que era piadoso, que era temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y más adelante dice que él había siempre dado buen testimonio en medio de los judíos. Tiene una lista de cualidades y cosas que él estaba haciendo que demuestra como un carácter cristiano casi allí impresionante. Pero el Señor tuvo que mandar un ángel para hablarle a él, para pedirle mandar por Pedro, para que Pedro viniera a decirle qué le hacía falta. ¿Y qué era lo que le hacía falta? Conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Entonces, allí está la escena puesta.
Y él dice de una vez, él dice, sí, Señor. Y él cumple con lo que Dios le está pidiendo hacer. Y él sabía que era el Señor porque él responde diciendo, ¿quién eres, Señor? Entonces él dice, sí, Señor. Ahora, el corazón para ser evangelizado está preparado. Falta el corazón del evangelizador. ¿Estamos? Es un reto más grande que el centurión romano, les cuento. En este relato. ¿Pueden abrir la puerta, por favor? Allí atrás. Entonces, es un reto más grande, porque ahora vamos a ver qué va a pasar aquí con Pedro. Del 9 en adelante, todos juntos, por favor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el centurión? Sí, Señor. ¿Y qué le dijo Pedro, el gran apóstol? No, Señor. No, Señor. Yo no lo haré. Él dice, porque nunca he comido nada que no fuera según la ley. Entonces, dice, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El Señor aquí lo estaba preparando para evangelizar a los gentiles, porque para ellos los gentiles eran inmundos. Para ellos no podían tener nada que ver con los gentiles. Entonces el Señor está tratando con él. Entonces dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, por favor leen conmigo, le dijo el Espíritu, dilo otra vez, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. En el momento en que él iba a fallarle al Señor en esto, el Espíritu Santo le ayudó. ¿Están conmigo hasta aquí? Aquí vemos la preparación del corazón de él también para poder ser parte de lo que va a pasar ahora. Entonces allí los hombres vienen y los hombres le cuentan y entonces el milagro les hace entrar en su casa, les hace quedar en su casa, porque según la ley él no podía tener nada que ver con ellos. Y entonces cuando él ya más adelante llega donde Cornelio, el Señor tenía un encuentro divino espectacular preparado. No era solo Cornelio. La casa de Cornelio estaba lleno de gente hambrienta para el Señor, hambrienta por el Señor. Anhelaban conocer al Señor. Y allí nació la iglesia de los gentiles ese día allí. ¿No están felices porque todos nosotros somos gentiles? Y si Pedro no hubiera respondido, no hubiera obedecido ese día, entonces posiblemente ni tú ni yo estaríamos aquí sentados en este día. De allí viene nuestro legado, de allí viene nuestra herencia. Y tan fácilmente él por prejuicio, él por miedo de juntarse con alguien diferente a él, dijo, no, Señor, no, Señor. Pero el Espíritu Santo le ayudó. El Espíritu Santo lo preparó. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Es algo tan hermosa esta escena, esto lo que está pasando aquí en esta historia.
¿Cuántos quieren que el Señor prepare tu corazón para evangelizar? ¿Cuántos quieren tener realmente encuentros divinos? Eso es lo que anhelo ver para ustedes. Yo espero, yo anhelo que en estos días estén llegando y diciendo, y el Señor, y me dio oportunidad con y pude ganarlo para Cristo, y me dio oportunidad con esta, y pude hablarle del Señor, y esto es lo que anhelo, es lo que la pastora Igna anhela también. Lo que nosotros anhelamos es ver que ustedes realmente hagan todo lo que el Señor quiere que hagan, oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de extender el reino. Eso es lo que nosotros anhelamos. Entonces, vamos a ver en esta tarde dos partes aquí. Primero, la obra del Espíritu Santo en los corazones de los inconversos. La obra del Espíritu Santo en los corazones de los inconversos. En Juan 3, versículo 5, dice la palabra, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo allí está directamente involucrado en lo que es el nuevo nacimiento, porque tenemos que nacer por el Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. Él allí está, Él está jalando, Él está atrayendo. El Espíritu Santo es el que nos atrae a Jesús. Es el que nos muestra que necesitamos un Salvador. Es el que nos va atrayendo para el momento de salvación. Y entonces el Espíritu Santo abre el corazón. Él es el que abre el corazón de los que no conocen a Cristo. Hechos 16, versículo 14, dice la palabra, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí vamos viendo cómo nosotros deberíamos estar orando por las personas donde queremos evangelizar. Que el Espíritu Santo abre su corazón, que el Espíritu Santo toque, que el Espíritu Santo realmente haga su obra allí, porque sin eso no va a pasar nada. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado a los que no conocen al Señor. Él es el que nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Juan 16, versículos 7 al 11, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Le muestra su condición de pecador y su necesidad de un Salvador. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hay un evangelista que tiene varios videos en el internet. A mí me gusta mucho verlo. Se llama Ray Comfort. Si quieren anotar ese nombre, por favor, es Ray, R-A-Y. Y el apellido es Comfort, C-O-M-F-O-R-T. Y él tiene Comfort. Y él tiene un método de evangelizar que a mí me fascina. Él se acerca a cualquier persona en la calle, no importa quién sea, no importa su apariencia, no importa el grupo al cual pertenece. Él se acerca y él hace unas preguntas. Y él pregunta, ¿tú crees que hay un cielo? Y la persona normalmente dice sí, y él pregunta, ¿y crees que tú vas a llegar al cielo? ¿Crees que calificas? Y la persona dice, yo no sé, yo espero que sí, pero yo no sé. Entonces él dice, vamos a ver si calificas para el cielo. Entonces él empieza con los 10 mandamientos. Entonces, número 1, ¿has cometido este pecado en algún momento? Sí. Número 2, ¿has cometido este pecado? Sí. Y número 3, y número 4, y 5, y 6, y 7, y 8, 9, 10.
Y entonces él pregunta, ahora, ¿crees que calificas para el cielo? No. Pues ahora sí tenemos un gran problema, porque no calificas según esto para el cielo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a quitar este pecado? ¿Cómo vas a limpiar tu corazón? Yo no sé. Y entonces él dice, te tengo una gran noticia. Hay alguien que pagó el precio por ti para poder darte entrada al cielo. Se llama Jesucristo. Y Él en la cruz pagó el precio por ti. Y es tan hermoso ver gente de todas las bandas, de todos los grupos, de toda clase de personas rindiendo su vida allí al Señor Jesucristo. Es algo muy bonito. Entonces, la convicción de pecado, el Espíritu Santo es el que hace trae la convicción de pecado. Ahora, en Hechos 2, ¿se acuerdan? Allí es que fueron llenos del Espíritu Santo, en Hechos 2. Y después se para Pedro y él empieza a predicar. Y cuando él predica, él les dice a ellos que ellos mataron al Salvador, que ellos mataron el Dios verdadero. Y entonces dice la palabra, literalmente, dice al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En inglés la palabra dice, fueron cortados hasta el corazón por la palabra. Y eso realmente es lo que hace la convicción de pecado. Llega muy adentro y hace sentir el peso del pecado. A veces nosotros estamos afanados por quitar esa culpa, esa sensación de culpa, pero es bueno sentir el peso del pecado cuando es real. ¿Están conmigo esta tarde? Yo nunca olvidaré, era un retiro para adolescentes en la Mesa de los Santos, Santander, con una iglesia que amo mucho. Y entonces en el primero, la primera hora con ellos, la primera clase, pues fue sobre salvación. Entonces fue algo tan hermoso porque de repente todos los chicos eran como unos 60, 70 tal vez, y de repente se fueron arrodillando, pidiendo perdón a Dios. Y después se fueron tirando al piso y llorando y confesando, pero confesando detalladamente su pecado delante del Señor. Y no se levantaban. Y se quedaban allí realmente hasta que ya el Señor había hecho una obra en ellos, pidiendo perdón. Esa es verdadera convicción de pecado, eso es verdadero arrepentimiento. Es algo profundo, es algo del corazón. Y esa obra la hace el Espíritu Santo en el corazón del que no le conoce a Él. Ya después fueron bautizados, cuando se pararon casi ni alcanzan a pararse y ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, sin ninguna clase y sin nada. Simplemente el Señor los llenó por el arrepentimiento. Muchos se habían alejado del Señor también en ese momento. Entonces dice la palabra en 2 Corintios 4, del 3 al 6, habla de un velo sobre el corazón. La traducción en inglés dice, hay un velo sobre el corazón que no permite que vean. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es 2 Corintios 4, del 3 al 6, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz, por favor digan conmigo, luz, luz. Eso es lo que queremos, que la luz llegue a vencer la oscuridad, que la luz llegue a vencer realmente y a llenar el corazón, tal como estábamos viendo la semana pasada. ¿Se acuerdan del corazón amarillo? Eso es lo que nosotros realmente anhelamos.
Y en Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando realmente hay un arrepentimiento y un nacimiento nuevo, el corazón está lleno de luz, la vida está lleno de luz. Hay un total cambio. Y yo nunca olvidaré cuando veníamos de Corea para Los Ángeles en el año 95. Yo venía en la ventanilla e Igna venía aquí al lado. Era de noche, ella estaba dormida. Fue un vuelo muy largo, como 10 horas, si recuerdo, sobre el Océano Pacífico. Entonces íbamos volando hacia el este. Todo estaba oscuro abajo y estábamos tan alto, tan arriba, que se podía ver desde muy lejos el horizonte. Todo era mar, todo era mar. Y una oscuridad muy tremenda, una tinieblas muy tremenda. De repente, mis hermanos, empiezo a venir como un muro de luz que venía corriendo sobre el agua. Era el sol que se estaba levantando. Y la primera luz venía, pero era una línea definida, era impresionante. Inmediatamente donde la luz tocaba, las tinieblas se deshacían. Inmediatamente ya no había nada más de oscuridad. Y entonces les desperté a Igna. Yo estaba llorando, era algo tan hermoso y las dos estábamos con las narices allí pegadas a las ventanillas y viendo cómo la luz venía venciendo las tinieblas. Eso es lo que Dios hace en los corazones. Es algo tan hermoso lo que es esta obra del nuevo nacimiento. Y trae una transformación, un cambio total, un cambio drástico. En Tito 3, del 4 al 6, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Una renovación, una transformación, un cambio muy drástico. De mí, yo tengo como mi propia lista de héroes de la fe de este siglo. Y en esa lista está el pastor Jamil Garzón, el pastor de la Iglesia Filadelfia en Tunja. Y Jamil hace unos años empezó a ministrar en la prisión El Barney. La prisión era de las más fuertes de la nación, de las más tremendas de la nación. Y él empezó allí a ministrar la palabra. Había gente de todas las bandas, de todos los grupos violentos, todos los grupos al margen de la ley, mucha gente muy violenta, y él empezó allí a ministrar. Y fue ganando almas, y fueron verdaderas transformaciones. Y resultó que muchos de los que conocieron al Señor eran de los diferentes grupos al margen de la ley, y ellos resultaron escribiendo a sus jefes en esas organizaciones diciendo, advierto que al salir de aquí yo no voy a seguir en estos caminos, porque yo he conocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y allí las diferentes bandas que estaban tan peleadas a nivel nacional eran hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo, la verdadera identidad, hermanos en Cristo. Y cuando hubo un motín en esa cárcel, Jamil estaba adentro. Inmediatamente los presos lo rodearon para protegerlo, arriesgando sus propias vidas. Fueron transformados por el poder del Señor y el nuevo nacimiento. Eso es lo que realmente anhelamos, regeneración, para que sean nuevas criaturas. ¿Cuántos quieren tener parte en esta obra tan maravillosa que Dios hace? Ok, ahora, la obra del Espíritu Santo en nosotros para evangelizar. Aquí, la obra del Espíritu Santo en nosotros para evangelizar. Vamos a Hechos 1, por favor. Y
Y vamos a leer versículos 4, 5, 8 y 9, todos juntos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto fue lo último que Jesús les dijo a ellos antes de subir al cielo y sentarse a la diestra del Padre, de donde muy pronto vendrá por nosotros, por ti, por mí. Amén. Va a venir muy pronto. Y él dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Bogotá, en toda Cundinamarca, en Colombia y hasta lo último de la tierra, con el poder del Espíritu Santo. El poder de Él es para poder evangelizar, es para poder hablar, es para realmente extender el reino, para poder testificar, Hay almas alrededor de nosotros que en este momento Dios está preparando para que tú y yo salgamos de aquí a hablarles del Señor Jesucristo. Y necesitamos afinar nuestro oído a la voz del Espíritu Santo. Necesitamos poder escuchar, necesitamos obedecer. Hay una escritura en 1 de Tesalonicenses 5:19, dice: no apaguéis al Espíritu. Es una escritura tan sencilla: no apaguéis el Espíritu. Y cuando nosotros sentimos ese pequeño empujón para hablar de Cristo, ¿cuántos han sentido eso adentro? ¿Y cuántos lo han desobedecido en algún momento? Por temor, por tantas cosas. Pero cuando desobedecimos, estamos apagando el Espíritu, porque Él nos está diciendo que necesitamos hablar y Él necesita que nosotros hablemos en ese momento. Y puede ser un momento de tanta urgencia en esa vida que nosotros no tenemos ni idea lo que está pasando, ni qué va a pasar. Pero el Espíritu está diciendo: tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Necesitamos afinar nuestro oído y necesitamos obedecer. Y en los años muy difíciles de Colombia, estaba ministrando en una iglesia en Itagüí, una iglesia de la Cuadrangular. Y era el horario típico de ese tiempo. Era predicar mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, y eran campañas de 10 días, de algo así. Ustedes sí se salvaron de eso, gracias a Dios. Eran horarios agotadores, de verdad nos sacaban el jugo, pero literalmente exprimidas salíamos de allí. Pero entonces en ese tiempo en Itagüí, me llevaron una tarde para almorzar a una casa. Entonces, mientras estaba allí, entró un joven. Era amigo del hijo de la casa, por eso él sintió la libertad de poder entrar. Y cuando ya habíamos terminado el almuerzo, yo me estaba listando para ir a la iglesia, que me esperaba. Tenía como 15 minutos antes de predicar otra vez. Entonces, y llega este joven y me dice: pastor, ¿le puedo hablar con usted? Y entonces yo miré el reloj y yo dije: ay, lo siento. Le dije: mira, apenas alcanzo a llegar a la iglesia pues para el horario de ahora, pero mañana yo puedo guardar la hora del almuerzo y podemos almorzar juntos, y allí sí te puedo atender todo lo que quieres. Y él dijo que sí, que estaba bien, pero se veía tan triste. Entonces, bueno, allí salimos, un hermano me estaba llevando, allí salimos y llegamos como a 2 cuadras de la casa. Yo dije: hermano, yo no sé qué va a pasar en la iglesia, pero Dios está insistiendo, no puedo, devolvámonos. Y cuando nos devolvimos allí, él empezó a llorar y él decía: es que tengo que estar bien con Dios, tengo que arreglar mi vida con Dios, tengo que hacerlo. Y empezó a confesar pecados. Había hecho absolutamente de todo lo que se puede imaginar.
Y fue tan hermoso ver el momento cuando él entendió que realmente Jesús había pagado en la cruz por todos esos pecados. Y cuando él empezó a clamar, Señor, perdóname, Señor, perdóname, yo vi físicamente un cambio inmediatamente en él, y los ojos y el rostro de un asesino se convirtieron en el rostro parecido a un niño de unos 5 años en su inocencia. Fue algo impresionante. Él tenía esa mirada tan oscura, ¿no?, que hemos visto, conocemos. Entonces, y de repente sus ojos brillaban, de repente su rostro cambió, de repente todo cambió. Y él se botó a abrazarme y lloraba y me decía, es real, él entró, yo lo puedo sentir. Y yo le dije, sí, yo estaba llorando también. Yo dije, sí, yo sé que es real, yo lo puedo ver en tus ojos. Bueno, me fui a la iglesia y esa noche lo mataron. Esa noche lo mataron. Y cada vez que yo recuerdo a ese joven, le doy tantas gracias a Dios por haber insistido conmigo. La insistencia del Espíritu Santo de Dios. Gracias a Dios por esa voz que no me dejó seguir. No me dejó. Insistió conmigo. Y yo sé que partió derechito al cielo. Se lo voy a presentar cuando llegamos allí, porque yo sé donde él llegó. Sí. ¿Saben que el Espíritu Santo se menciona más de 55 veces en el libro de los Hechos? Y siempre en conexión con evangelismo, con su poder de evangelismo. Es algo muy impresionante. Cuando en Hechos 4, vamos aquí rapidito a Hechos 4. Por favor, di conmigo, Él me da poder para testificar. Ajá. Y quiero escucharlo, obedecerle y ser útil para Dios. Amén. En Hechos 4 tenemos una historia muy interesante. En Hechos 3, un cojo fue sanado. Cuando el cojo fue sanado, entonces Pedro y Juan fueron allí arrastrados al concilio, entonces, y los interrogaron y esto y lo otro, y entonces los amenazaron y los soltaron. Y la amenaza fue que nunca más volvieron a hablar en el nombre del Señor. Y entonces ellos dijeron que no iban a obedecer. De una vez dijeron, ¿ustedes creen que es correcto que les obedecemos a ustedes en lugar de obedecerle a Dios? Entonces que no iban a obedecer. Pero entonces Pedro, que había sido tan miedoso antes, ¿se acuerdan que él le negó 3 veces a Jesús? Bueno, en Hechos 2, cuando fueron llenos todos del Espíritu Santo, el mismo Pedro, que unos días antes había tenido tanto temor, se para delante de 3,000 personas, muchos que habían visto cuando él negó a Jesús, y predicó semejante sermón ese día que se convirtieron más de 3,000 personas y nació la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, en este relato, él se levanta y él les dice a los gobernadores del pueblo, a los ancianos, él les dice que aquel a quien ellos habían crucificado y habían matado es el Dios verdadero y el Salvador. Delante de las autoridades, ya no es solamente delante del pueblo, son las autoridades. Todo el temor realmente se había ido. Entonces ya los sueltan y ya ellos vuelven a los suyos, o sea, los mismos de Hechos 2, ellos vuelven a los mismos de Hechos 2, entonces, y dice, y oran todos juntos en medio de las amenazas. Y la oración es así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado,
el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Habían sido llenos en Hechos 2, ¿se acuerdan de esa historia? Habían sido bautizados en Hechos 2, pero ahora en Hechos 4 necesitan una nueva llenura del Espíritu Santo para vencer el temor. Para vencer el temor en tiempos difíciles. Palabra de ánimo, mis hermanos. Palabra de ánimo. Necesitaban realmente esto para vencer el temor de lo que podían ser realmente las consecuencias de predicar el Evangelio. Las consecuencias de predicar el Evangelio. Y cuando eso, ellos también necesitaban el valor para hablar. ¿A cuántos les cuesta hablar cuando sienten que realmente Dios quiere que hables? Honestamente, por favor, levante la mano. Bien arriba, bien arriba. Gracias por ser honestos. Entonces, pero para vencer realmente ese temor. Y cuando el Espíritu Santo nos tiene, ya no nos pueden callar. Es algo impresionante lo que hace la llenura con el Espíritu Santo. Miren, yo era tan tímida. Cuando estaba en bachillerato, nos tocó dar para graduarnos un discurso de 20 minutos. Cuando por fin terminé con el discurso, mi profesor dijo, estaba seguro que te ibas a desmayar allí. Yo estaba bien hablando con una persona, 2 personas, pero llegaba la tercera yo muda. Pero cuando el Señor me bautizó con su Espíritu Santo y me llenó con su Espíritu Santo, desde allí les cuesta callarme. Desde allí lo único que quiero es hablar de Jesús. Hablar de Jesús, porque estoy enamorada de Jesús y es tan fácil hablar del amado. Es tan fácil hablar del amado. Sí. Y Dios necesita en este tiempo que realmente venzamos es la palabra, ¿sí? El temor de hablar, porque palabra profética para cada uno de ustedes. Dios te va a poner a hablar en la calle proféticamente con personas. Dios te va a revelar cosas acerca de esa persona y te va a mandar con la palabra precisa para esa persona. Y una noche predicando en la iglesia, hay una iglesia cuadrangular en el barrio Las Delicias y tiene aquí al frente hay un puente peatonal. Ese puente tiene historias, muchas historias. Entonces, pero esa noche yo terminé de predicar allí, iba pasando el puente para coger el bus al otro lado para ir a casa. 2 hermanas me estaban acompañando y había una niña como de unos 20 años parada allí en el puente y estaba mirando abajo así. Entonces cuando yo pasé, pues no lo pensé 2 veces, pero llegué más allá y Dios me habló. Y me dijo, devuélvete y dile que yo la amo porque ella se quiere suicidar. Entonces les dije a las hermanas, por favor oren, y voy a hablar con esta niña. Y regresé casi corriendo y cuando llegué toqué su hombro, ella saltó y se asustó. Yo dije, ay, lo siento. Le dije, mira, esto te va a sonar muy raro, pero ves esa iglesia allí, yo acabo de salir de esa iglesia de predicar. Ahí están mis 2 amigas que me están esperando para coger el bus. Y iba pasando por aquí y Dios me habló de ti. Y me dijo que me devolviera a decirte que Dios te ama. Y la niña se cae en mis brazos llorando casi a gritos, y lloraba. Y me dice, yo no sé quién eres tú, pero acabo de decirle a Dios, Señor, si tú existes, dime que me amas. Dime que me amas. Sí, dime que me amas. Y allí ya tomé más valentía para decir lo otro. Entonces yo le dije, pues no fue lo único que Dios me dijo. Me dijo que querías allí terminar tu vida tirándote abajo. Otra vez el llanto. Y lo que el diablo quería que fuera la última noche para esa niña, para una eternidad sin Cristo, resultó ser la noche de su nuevo nacimiento. Sí, encuentros divinos.
Anhelamos encuentros divinos. Sí. Señor, gracias. Gracias, Dios. Y la última escritura que vamos a mirar. Hechos 13, 43 al 52. Hechos 13. al 52. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Aleluya. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, oigan, gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Gracias que nos llegó a nosotros también, Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. El último, todos juntos, por favor. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Habían sido sacados, expulsados, botados. ¿Cuántos aquí han sido expulsados en algún momento a causa de la palabra de Dios? Yo debería levantar ambas manos, me ha pasado. Pero estaban llenos de gozo porque el Señor había hecho lo que Él quería hacer. El Señor te va a usar de maneras maravillosas. Vas a ver mucha gente va a llegar a los pies del Señor. No te desanimes por la gente que no quiere caer. No te desanimes por los que no quieren rendirse. Sigue, 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 porque el Señor te va a llevar para más y más y más encuentros divinos. Encuentros divinos que vas a tener. Ahora, en esta tarde, hay almas esperando alrededor. Y si tú anhelas que Dios unge tu vida para evangelismo, te llene con el Espíritu Santo, te pone un manto especial para poder evangelizar, te invito a ponerte de pie, por favor. Señor, gracias. Gracias. Señor, gracias. Y que esta misma unción caiga allí en las casas, en los lugares de donde están mirando este mensaje, este culto. Que allí caiga también la unción del Espíritu Santo. Por favor, levanten tus manos delante de Él. Dile: Señor, yo necesito que tú hagas algo en mi corazón. Por favor, Espíritu de Dios, lléname. Lléname con amor por las almas, con poder para realmente poder evangelizar.
predicar tu palabra con denuedo, alcanzar almas para ti. Dile, Señor, por favor, abre mi oído. Quiero afinar mi oído a tu voz. Tú me vas a hablar en estos días y me vas a llevar a encuentros divinos. Prepárame para mi parte, Señor. Heme aquí, Señor. Úsame a mí. En el nombre de Jesús.